Estamos hablando con Amador Sabater sobre el 15M, Madrid, también sobre Cataluña y sobre discutir la multitud y esta relación justamente que hacía Amador recién con respecto a cómo el 15M pudo haber alimentado un modo de movilización de la policía, por ejemplo. También nos hace discutir un poco el 19 y 20 de diciembre en relación a modos que después toman para un cacerolazo que poco tenía que ver con las demandas del 19 y 20 de diciembre, como para trazar un paralelo con cosas que ocurren también en nuestra región. Amador, alguna vez charlamos en función de un texto, una idea tuya, con el 15M que hablaba o de reforma del Estado o de vivir como si ya hubiésemos ganado. En las imágenes que vos tiraste en esta conversación de hoy aparecen como o rodeamos el Congreso o le damos la espalda al Congreso. Y mi pregunta tiene que ver con cómo va toda la iniciativa de darle la espalda al Congreso. ¿Qué aparece como potencia creativa fuera de las reformas jurídicas propuestas? Pues yo diría que eso es una corriente mucho más subterránea y mucho más invisible ahora, desgraciadamente. Es decir, que veo como que esta lógica de ansiedad y de urgencia nos lleva a pensar como que tenemos que buscar un atajo para salir, porque claro, digamos, darle la espalda al poder, crear otra democracia desde abajo, otras formas de vida, pues es algo que lleva mucho tiempo y eso está claro. Entonces, digamos, cambiarnos a nosotros mismos, cambiar juntos, aprender a estar juntos, a organizarnos, a intercambiar, pues eso, digamos, tiene un tiempo lento. Entonces, el problema es que la lógica que se ha impuesto de la urgencia y de la emergencia nos están llevando como a buscar un atajo. Y el atajo es una intervención por arriba, de alguna manera, que no sabemos muy bien todavía qué quiere decir, pero qué es lo que se está tanteando ahora y donde está puesta más la atención. Entonces, ese otro plano de dar la espalda y de construir otros mundos y otros lazos, otras formas de vida, ahora mismo está muy invisibilizado en la discusión. No digo que no esté, porque sigue estando, digamos, un montón de experiencias que además obligadas también por la crisis, porque ahora mismo uno no puede seguir haciendo lo que hacía. Muchas veces la crisis te empuja a tener que inventarte otra manera de vida y uno pues se la inventa también a veces con otros, etcétera. Pero todas esas experiencias que se dan, y son muchas, están ahora mismo, las veo muy invisibilizadas en la discusión, porque la lógica esta de la ansiedad ha impuesto como la búsqueda de un atajo. Entonces lo que se discute es si podría hacerse un partido político, que no fuera un partido político, pero que interviniera en el sistema de partidos, un proceso constituyente, si el 15M podía tener una especie de candidatura propia. Se mira con mucha admiración y con ganas de imitarlo pues el ejemplo de Syriza en Grecia. Un amigo me decía el otro día, como que habíamos abandonado un poco el imaginario político y estábamos en un imaginario médico. España como cuerpo está enferma y entonces hay que darle como unos choques de estos eléctricos que se le da a un cuerpo que está en coma, ¿no? Estos enfermeros que llegan a las casas de alguien que ha sufrido un infarto y le dan ahí un choque eléctrico, ¿no? Amador, en torno a este tema de las metáforas, me gustaría preguntarte qué pensás sobre el lenguaje. En una entrevista que haces a gente que participó de Occupy Wall Street, ellos te cuentan que tienen un problema con el relato, con relatar su propia experiencia y que al final terminan expresándose a través de los términos del lenguaje político tradicional, del lenguaje mediático. Te pregunto qué pasa en España, acá desde un contexto nacional donde los cacerolazos en los últimos días no hicieron más que tomar y apropiarse de un lenguaje mediático sin leer el contexto político, con el riesgo que implica, por ejemplo, usar lecturas fuera de contexto, como el de decir que un gobierno democrático y quizás el gobierno con más consenso desde el que se retomó la dictadura en el país es una dictadura. Entonces, ¿cómo ves allá la creación de un nuevo lenguaje, si ves que pasan estas cosas que pasan acá donde se toman los lenguajes ya hechos? Pues yo diría que hay una narrativa que no creo que la haya creado el 15M, sino que estaba en cada uno en su casa y en los grupos de amigos, pero por separado, que era, digamos, pues el descrédito de las instituciones políticas y representativas, digamos, por su ausencia absoluta de margen de maniobra y margen de autonomía con respecto a los poderes económicos globales, ¿no? Y que el 15M
digamos, como que ha logrado catalizar y visibilizar ese relato de manera muy fuerte. Entonces, yo creo que eso ha sido un triunfo del 15M. Es decir, porque, por ejemplo, este verano pues he podido hablar con gente de otros países en Europa en los cuales no se está dando una respuesta, que llevamos año y medio bastante movido. Entonces, eso quiere decir que no hay como una especie de umbral objetivo de la crisis que, superado un punto, genera una respuesta automática de la gente, ¿no? Porque siempre pueden dominar otros relatos. Por ejemplo, pues el relato de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora hay que apretarse el cinturón, ricos y pobres, o, bueno, relatos de todo tipo, el relato autoritario, derechista, el relato religioso que pudiera aparecer. Es decir, que la contestación política no es obvia, aunque ahora, una vez que uno está en ella, pues ve las cosas más obvias, ¿no? Bueno, está claro que lo que está pasando no es una crisis, es una estafa, que lo político no tiene autonomía con respecto a los capitales financieros y que se recorta de todo lo público para pagar unas deudas que en fin, de las cuales pues hay unos que son más culpables que otros, ¿no? Los bancos más que las personas, ¿no? Con respecto a lo que decían los amigos de Nueva York, yo creo que era muy interesante esta cuestión y creo que también la vivimos en el aniversario del 15M, en el cual yo también noté que estábamos haciendo como, de alguna manera, ejercicios de cara a otros. Porque como el relato mediático decía que el 15M había muerto después de un año, pues de alguna manera estábamos como muy presionados por demostrar que no, que se hacían muchas cosas y que seguíamos muy vivos, ¿no? Y yo creo que hay una equivalencia con respecto a lo que contaban los amigos de Nueva York, porque los periódicos en Nueva York pues hablaban de que Occupy también había muerto y el movimiento, digamos, pues también puso mucho énfasis en demostrar, no, mira, seguimos aquí, somos muchos y hacemos muchas cosas, ¿no? Yo quizá lo que noto es que nos falta un relato para nombrar como victorias cosas que no son victorias tangibles, porque, digamos, esta lógica de la emergencia que os cuento se impone también porque ahora, de alguna manera, predomina un poco la idea de que el 15M no ha conseguido nada. Y eso quizá tiene que ver ahora con este predominio de esta otra lógica de, bueno, el 15M no ha conseguido nada, por tanto, vamos a algo más eficaz. Porque el discurso que se ha impuesto ahora, el discurso de la urgencia, es el discurso de la eficacia. Alguien que consiga resultados. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con un déficit de nuestro relato para valorar que quizá victoria y derrota podemos tener otros conceptos de victoria y derrota que no el del logro objetivo. Amador, antes de la despedida queríamos leerte un mensaje que nos llega de Julia. Dice: Amador, soy española y vivo en Buenos Aires, he seguido todas las manifestaciones. Si bien no se puede asemejar lo que es leer al vivirlo en primera persona, creo que tenemos que ser sinceros y decir que sí, que en el 25S, el 26S y el 29S hubo violencia de parte de los manifestantes. Sí tenemos que ver por qué, secretas que incitaban, ellos fueron los primeros, pero violencia la hubo y hay varios videos que lo evidencian. Apoyando desde la distancia al movimiento, te saluda Julia Barriuso Colomar. Bueno, yo creo que realmente la única violencia que se ha registrado en los vídeos es cuando comienzan las cargas de la policía, uno de los policías queda aislado y efectivamente ahí varios manifestantes le golpean, ¿no? Pero digamos que, bueno, eso sí, eso es innegable. Fuese quien le estaba golpeando, porque se sospecha, digamos, que el grupo contra el cual empiezan las cargas la policía era un grupo de infiltrados, porque era un grupo realmente extraño, nadie sabe nada de ellos, iban con unas banderas muy raras, pero bueno, tampoco hay que creer siempre en estas conspiraciones. Puede ser que efectivamente pues sí hubiera esta agresión a este policía en concreto, pero lo que tendríamos que tener en cuenta es lo que podría haber habido. O sea, digamos, lo que uno estaba como justificado a hacer después de cargas muy brutales, ¿no? Lo que hay que medir es medir el contraste entre lo fuerte y la barbarie de las cargas de la policía tan extremas y, digamos, el nivel de respuesta física o violenta, que es mínima, ¿no? Entonces yo creo que en ese contraste eso quiere decir algo. Yo creo que habla de que el espíritu de no violencia ha impregnado de manera muy fuerte en los comportamientos, en los imaginarios de la gente que salimos a la calle estos días, aquí en Madrid al menos, ¿no? Amador, un fuerte abrazo desde acá y muchísimas gracias por el contacto. Nada, vosotros.
Hasta pronto.